Para resolver una inecuación o desigualdad, el procedimiento o metodología que utilicemos en ocasiones podría estar asociada al uso de diversas herramientas algebraicas. En particular, haremos el análisis o revisión de dos situaciones en las cuales cada uno de nosotros tendrá el compromiso de revisar previamente las condiciones necesarias, por ejemplo, para utilizar la fórmula general en la solución de una ecuación cuadrática, o también la fórmula general en la forma de factorizar un trinomio de grado 2. En una segunda ilustración será importante que previamente revisemos y analicemos las condiciones necesarias para utilizar el teorema del residuo, el teorema del factor o incluso la división sintética como procedimiento adecuado para la factorización nuevamente de una expresión polinomial. De esta manera entonces partamos con dos situaciones planteadas de la siguiente manera. Se nos pide resolver en primer lugar la desigualdad x al cuadrado más 6x menos 1 menor o igual que 3x al cuadrado más 3x menos 6. Mientras que la segunda inecuación consiste en resolver 3x al cuadrado más 4 menor que x a la 4 más 3x a la 3 más 3x. En la primera de las situaciones, y tal como lo estábamos mencionando hace algunos instantes, se hace fundamental hacer uso de la ley uniforme. Para ello vamos a tomar cada uno de los elementos que vamos a señalar a continuación, es decir, la cantidad 3x al cuadrado, la cantidad 3x y la cantidad menos 6, y los vamos a transferir o a cambiar de lugar. Las tres cantidades vamos a pasarlas para el lado izquierdo de la desigualdad y vamos a sumar o a restar estos términos semejantes. X cuadrado y 3x cuadrado nos conduce a menos 2x a la 2, 6x y 3x una vez se transfiere de lugar nos da como resultante 3x, y finalmente menos 1 y menos 6 una vez se transfiere de lugar el menos 6 nos da como resultado más 5. Encontramos entonces que la primera desigualdad puede escribirse de modo más simple o más sencillo de esta forma: menos 2x a la 2 más 3x más 5 menor o igual que 0. Tenemos entonces un trinomio o tres términos cuya potencia mayor es el grado 2. Es importante entonces en este instante buscar o revisar la técnica más adecuada y que nos permita fácilmente factorizar esta expresión. Porque justamente uno de los pasos fundamentales al momento de resolver una desigualdad cuadrática es intentar factorizar dicha expresión a modo de paréntesis o factores lineales. En esta oportunidad les invito a que hagamos uso de la fórmula general. Para ello, imaginemos lo que sucedería si esta expresión, la que estamos intentando factorizar, hubiese estado igualada a 0. En ese caso podríamos identificar los elementos de una fórmula general, es decir, el coeficiente principal llamado A, el coeficiente B y el término independiente C. Si estos tres valores los reemplazamos en la fórmula general, obtendríamos como posibles valores para las x a modo de factorización los siguientes: menos b más o menos raíz cuadrada de la cantidad b, es decir, 3 al cuadrado, menos 4 veces a por c. Resulta que a es menos 2 y c 5, todo dividido entre 2a. Una vez realicemos las operaciones al interior de este radical, podremos fácilmente comprobar que 3 a la 2 es 9, más, por la ley de signos, 49 unidades en total, y una vez logremos sacar la raíz de esta cantidad, obtenemos un equivalente de 7 unidades. Como estamos considerando la posibilidad de sumar y de restar, entonces, en el caso de la suma, menos 3 más 7 sobre menos 4 será un equivalente a 4 sobre menos 4, es decir, menos 1, mientras que si tomamos el signo negativo, es decir, menos 3 menos 7, tendríamos un equivalente a menos 10 en el numerador, que una vez simplificado nos arroja el valor 5 medios. Y es fundamental en este instante decir que estas dos cantidades las necesitaremos para factorizar nuestro polinomio o trinomio, pero estas mismas dos cantidades serán fundamentales, serán llamadas puntos críticos y participarán justamente en la construcción de los intervalos o regiones en las que vamos a analizar la solución de nuestra desigualdad. Muy bien, a continuación entonces la expresión factorizada se podría escribir de la siguiente manera. Tomamos el factor menos 2 o cantidad menos 2 que acompaña al coeficiente principal, es decir, este de acá menos 2, lo repetimos en esta posición,
Abrimos dos paréntesis, en ambos colocamos la raíz cuadrada de x a la 2, es decir, x y x, y en ambos colocaríamos menos y menos, menos la primera solución y menos la segunda solución. Sucede que en el primer paréntesis, cuando decimos menos la primera solución, como justamente es negativa, mediante la ley de signos nos va a quedar menos, menos, es decir, un signo más 1. En el segundo paréntesis nos va a quedar menos la segunda solución, que en este caso es 5 medios. Notemos cómo entonces mediante las raíces de una solución para una expresión cuadrática o la solución mediante una fórmula general nos permiten ambas encontrar la factorización de nuestro trinomio. Ahora bien, notemos de manera importante que estamos conservando el signo menor o igual, como en este caso. Ahora, tratemos de eliminar el signo negativo de este coeficiente o constante principal. Para ello bastaría simplemente con multiplicar por menos 1 en ambos lados de la expresión. Lado izquierdo, lado derecho, nos conlleva a que el lado izquierdo ya no tiene presencia del negativo. El lado derecho, 0 multiplicado por menos 1 sigue siendo 0, pero algo en lo que hemos trabajado en otras oportunidades. El signo original es menor o igual, pero como se ha manipulado una cantidad negativa en forma de multiplicación en ambos miembros, hace automáticamente que el sentido de nuestra desigualdad cambie. Ahora intentaremos entonces con esta expresión factorizada construir una tabla de signos que hará las veces de la representación gráfica, es decir, la solución en esta oportunidad será por un método no gráfico, sino por un método tabular. En esta tabla entonces identificamos los dos factores que constituyen a nuestra expresión, es decir, x más 1, x menos 5 medios, mientras que la coeficiente o constante 2 no está presente justamente porque no es un valor variable sino fijo y no haría modificar los valores de los signos. Ahora, las tres regiones que habíamos mencionado están determinadas exactamente por los puntos críticos. Habíamos mencionado que menos 1 era un punto crítico y que 5 medios iba a ser otro punto crítico o el enlace entre una región y otra. Para determinar los signos con los que estamos llenando completamente esta tabla, basta que cada uno de nosotros tomemos valores de prueba o valores arbitrarios, siempre con un único objetivo, que el valor que tú escojas esté perfectamente dentro del intervalo 1 o dentro del intervalo 2 o dentro del intervalo 3. Así, por ejemplo, si tomo al azar un valor cualquiera en este primer intervalo, por ejemplo el valor menos 2, y lo reemplazo en este factor, una vez realice la operación, menos 2 más 1 me da un resultado negativo. Ese resultado, o más bien ese signo negativo, lo vamos a colocar en este lugar de la tabla. De manera similar, si en la segunda región tomo un valor de prueba, por ejemplo el valor 0, que cabe perfectamente en este intervalo de datos, una vez reemplazado en la expresión o factor original, nos daría como resultado 0 más 1, es decir, un resultado positivo. Finalmente, en este tercer intervalo tomaríamos nuevamente un valor de prueba. Supongamos que estamos interesados en tomar el valor de prueba 3. 3 más 1 es equivalente a 4, el resultado es positivo, o sea que una vez más colocaremos el signo positivo. Queda entonces revisar cómo los mismos tres intervalos podrían tener signos adicionales o signos nuevos cuando los analizamos con referencia al segundo factor. Es decir, de nuevo podríamos tomar el punto valor de prueba menos 2 en este intervalo y nos da negativo, el valor de prueba 0 en este intervalo o factor nos daría este resultado negativo y finalmente el valor de prueba 3 que analizábamos en esta región, al traerlo y sustituirlo al factor x menos 2 haría que 3 menos 5 medios dé como resultado un valor positivo. Ahora, como nuestro enunciado hace referencia a una multiplicación de un factor con otro, entremos entonces a multiplicar o a realizar la ley de signos. Menos por menos más por menos menos y más por más más. Con el ánimo de finalizar y encontrar una solución para nuestro ejercicio, es necesario recordar si nuestro enunciado hace referencia a un signo mayor o igual o en su defecto menor o igual. Y recordemos que justamente aquí, a un lado de la tabla, tenemos el signo con el que estamos intentando trabajar, en particular mayor o igual.
Esto significa que el resultado serán todas aquellas regiones o intervalos que correspondan a un signo mayor o igual, o en otras palabras, que estén acompañadas de un signo positivo, porque toda cantidad mayor o igual que 0 ha de suponerse que es una cantidad positiva. De esta manera entonces vamos a seleccionar esta región número 1 y esta región número 3 y concluir entonces que la unión, como lo estamos expresando aquí en este momento, entre la región 1 y la región 3 serán determinantes para la solución de nuestra inecuación. Vale la pena, y como parte final de nuestro ejercicio, recordar que como el enunciado del ejercicio está acompañado también de un signo igual, nos obliga y compromete a que aquellos valores que sean numéricos estén acompañados de un corchete para hacerlos parte incluyente en la solución del ejercicio. Por esa razón hemos cambiado esta expresión por esta otra, donde la solución definitiva de nuestro ejercicio será el intervalo desde menos infinito hasta menos 1 cerrado, unido el intervalo cerrado en 5 medios y que va hasta más infinito. Es así entonces que hemos utilizado o implementado un primer método, llamado el método tabular, para los signos, además del acompañamiento de ciertas operaciones algebraicas, como lo son los términos semejantes, la fórmula general y la factorización en este tipo de trinomios. En la segunda situación, se nos plantea resolver una desigualdad o inecuación en la que se hace fundamental recordar lo que sucede con el método de la división sintética o comúnmente llamado la regla de Ruffini. Para ello, hemos traído nuevamente a colación el enunciado de nuestra situación. Queremos resolver la expresión 3x al cuadrado más 4 menor que, de manera estricta, la cantidad x a la 4 más 3x a la 3 más 3x. Recordemos que en este instante debemos de reunir todos los términos semejantes en un mismo lado de la expresión que queremos desigualar. Conviene en este caso tomar los elementos del lado izquierdo, es decir, la cantidad 3x al cuadrado y la cantidad 4, y transferirlas al lado derecho de la expresión. De esta manera entonces nos quedaría desigualada la expresión a 0, la cantidad x a la 4 en la posición donde está, la cantidad 3x a la 3 de igual forma, mientras que la cantidad 3x al cuadrado que estaba positiva pasa a ser negativa, la cantidad 3x conserva su signo y posición, y finalmente encontramos que la cantidad 4 positivo cambia también de signo mediante la ley uniforme, quedándonos negativa. Para factorizar un polinomio como este, donde nuestro grado es grado 4, utilizaremos un método llamado el método de Ruffini. Conviene entonces que revisemos paso a paso y previo a la observación de este video cuáles son las condiciones necesarias para poder factorizar un polinomio bajo estas condiciones. En particular tenemos un desarrollo esquemático donde estamos tomando los coeficientes del polinomio que nos han entregado, coeficiente principal 1, 3, menos 3, 3 y el término independiente 4, y los vemos ubicados en este lugar. Ahora hay una ley de signos o una regla denominada la regla de signos de Descartes, y asimismo como otros teoremas que nos hacen referencia a las posibilidades para factorizar este polinomio. Si en particular revisáramos algunos de los divisores de este término independiente 4, como lo es por ejemplo el número 1, verifiquemos que mediante un proceso de división sintética obtendríamos lo siguiente. Bajamos el valor 1 a esta posición, luego multiplicamos estas dos cantidades 1 por 1 y obtenemos un equivalente en este lugar, y a continuación realizamos la suma de estos dos valores que han quedado en forma vertical, es decir, 3 y 1 para un equivalente de 4. Sigamos en forma reiterada este procedimiento hasta culminar, es decir, 4, que es el nuevo valor nuevamente por 1, nos da este resultado 4, hacemos la suma entre estas dos cantidades, nos da el valor 1, una vez más la multiplicación de estos dos valores en la siguiente columna 1, la suma de estos dos valores desde lo aritmético se reduce a 4, y una vez más 4 por 1 equivalente a 4 para sumar y dar un resultado de 0. Si previamente hemos revisado las condiciones de una división sintética, nos habremos dado cuenta entonces que este último valor hace representación o alusión al residuo de la división, es decir, 0, mientras que los valores restantes dan la posibilidad del cociente de la división de un polinomio.
Ahora, tenemos que otro de los divisores de este 4, además del 1, podría haber sido el menos 1. Invito a que revisemos cómo a través de ese número no es posible obtener un residuo igual a 0. Otro de los divisores está el 2, el menos 2, el 4, el menos 4, pero previamente han sido analizados y para efectos de la solución de este ejercicio vamos a trabajar con el que sabemos que efectivamente obtenemos una vez más el residuo 0. En este caso sabemos, previo a la realización de este ejercicio, que el divisor es el valor menos 4. Tomamos estos valores del nuevo cociente, tomamos el valor menos 4, bajamos a esta posición el valor 1 y procedemos un poco similar al caso anterior. Menos 4 por 1 menos 4, realizamos la suma 0, 0 por menos 4 equivalente a 0, realizamos la suma 1 y finalmente la multiplicación de 1 por menos 4 equivalente a menos 4 para una sumatoria total de 0. Es decir, una vez más el residuo 0, mientras que la cantidad 1, 0 y 1 nos da el nuevo cociente. Con este procedimiento de la factorización mediante división sintética, valdría entonces la pena decir que nuestro polinomio se factoriza de la siguiente manera: x menos el primer valor con el que analizamos la división, es decir, 1, que multiplica en un segundo factor a x menos el segundo valor, que como fue negativo hace que el signo quede positivo. Esta cantidad x al cuadrado más 1, que es una cantidad que está sobrando, se ha construido con base exactamente en los valores que han sobrado en esta última división o descomposición en forma sintética. Ahora bien, si hemos mirado en detalle todos los pasos para resolver mediante el método de Ruffini esta factorización, estaríamos entonces listos para descomponer estas expresiones en unas regiones sobre la recta numérica, donde los puntos críticos son el valor 1, el valor menos 4, mientras que acá no tendremos punto crítico. Observemos entonces en esta tabla de resultados cómo las posibilidades o las regiones formadas van desde menos infinito hasta menos 4, desde menos 4 hasta 1 y en particular de 1 hasta infinito. Tenemos previamente entonces el factor 1 y el factor 2 separados en esta tabla de signos. El tercer factor, tal como lo mencionamos, no ha sido separado en este momento porque de todas maneras cualquier cantidad que fuese sustituida en este factor por estar al cuadrado y mediante un signo de suma, en todos los casos nos dará un resultado positivo. Finalmente entonces tomemos unos valores de prueba en cada uno de estos tres intervalos, valores aleatorios que simplemente una vez sean sustituidos en este factor y en este factor van a ir paso a paso delimitando la tabla de los signos. Así por ejemplo, si en el primer intervalo tomásemos como punto de prueba el menos 5 una vez sustituido en este lugar, menos 1 daría un resultado negativo. Un valor de prueba en el segundo intervalo, como por ejemplo el 0, haría que una vez operemos 0 menos 1 nos da un resultado negativo. Y finalmente un valor de prueba en el tercer intervalo, como por ejemplo el 2, haría que una vez realicemos la resta, 2 menos 1 nos dé como resultado positivo. De la misma manera queda entonces la invitación para que revisemos los signos que se están obteniendo en este segundo factor mediante la sustitución de diversos valores de prueba. Finalmente, realizamos tal como lo plantea el enunciado del ejercicio, una multiplicación de signos. De esta forma estaríamos obteniendo signo más, menos y más para la región 1, 2 y 3 respectivamente. Como parte en la conclusión de nuestro ejercicio obtenemos entonces que necesitaremos únicamente aquellos valores que de acuerdo al enunciado del ejercicio sean mayores que 0, es decir, aquellos que estén acompañados en esta ocasión de signos positivos, razón por la cual decidimos que la solución de nuestro ejercicio es el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 4, porque tiene el signo positivo, unido a la región que va desde 1 hasta más infinito. Y es así que una vez más, mediante este método de tabla, agrupados en unos signos, permitirá encontrar la solución de nuestra inecuación.